Vamos a iniciar la clase de hoy relacionada con el tema del núcleo y vamos a ver principalmente los temas: tasa de decaimiento y vida media. Si ustedes ya estuvieran viendo la parte de radioactividad, entonces vamos a hablar de tasa de decaimiento, por ejemplo, ahí con un decaimiento que es el tipo alfa. Todos los decaimientos que vamos a estar hablando ahorita incluyen los tres tipos que vieron: alfa, beta y gamma. Entonces, por lo general, cuando ustedes se tienen material, no todos los núcleos decaen al mismo tiempo, sino que van a decaer. Eso es como de manera más que todo aleatoria o estadística. Si ustedes solo tuvieran un núcleo, por ejemplo, de yodo, algún tipo de yodo que es radioactivo, ustedes no me podrían decir con precisión que tuvieran un solo átomo. No me podrían decir, él va a decaer en 1 minuto o en 10 minutos. Eso no se puede saber así porque eso es de manera aleatoria. Cuando un núcleo de cierto material va a decaer. Ahora, cuando sí se tiene cierta cantidad de ese material, por ejemplo, 100 gramos, hay un nivel estadístico que eso depende de cada material, que sí les puede decir aproximadamente cada cuánto tiempo va a decaer cuántos gramos de ese material. Por ejemplo, podrían decirle que en 1 hora van a decaer, perdón, sí, va a decaer a otro material 5 gramos de esos 100. Entonces eso no tiene que ver con influencias externas, con la temperatura, con si hay radiación ahí, sino que es algo ya particular del núcleo, de las fuerzas atómicas que están interactuando. Si un material decae, eso significa que no es estable, son núcleos inestables. Solo que entre los mismos núcleos esa estabilidad varía, ¿verdad? Pueden ser algunos que tengan estabilidad de microsegundos, otros de años, que después de ciertos años va a haber el tipo de decaimiento que ellos tengan. Entonces aquí mismo les dice que lo que se puede determinar es cuántos núcleos van a decaer después de cierto periodo de tiempo. Aquí les dan el ejemplo de un decaimiento alfa, del uranio. Y les dice que él decae liberando una partícula alfa y decae a torio. Incluso este solo es un tipo de decaimiento, ¿verdad? Porque los otros núcleos que se formen pueden ser también estables. Entonces puede ser que con esto se vuelva a repetir el proceso. Si este núcleo no es estable, hasta que llegue a un átomo que sea estable, para que ya no siga habiendo radioactividad. Entonces, la medida de cada material, qué tantos decaimientos tiene por segundo cada material, se le conoce como actividad. Y eso lo que nos va a dar es como un valor de qué tan radioactivo es el material o esos núcleos de esos materiales. Entonces, para nosotros poder hablar de actividad, tenemos que hablar como de cierta cantidad de ese material. Si solo me están hablando de un núcleo, recuerden lo que les dije antes, no se puede saber con precisión, entonces se tiene que tener ya una cantidad considerable de núcleos, dentro del cual se puede hacer un promedio, un estadístico de cada cuánto tiempo decae ese material. Y inicialmente la actividad es alta, ¿verdad? Si ustedes tienen, por ejemplo, lo voy a decir con un número pequeño, pero en realidad esos números son mucho más grandes. Si tienen 1000, entonces 1000 átomos inicialmente de un material, de un núcleo que es inestable, entonces inicialmente la actividad va a ser alta. ¿Por qué? Porque hay 1000 átomos que están disponibles para que puedan ser susceptibles de radioactividad. Entonces, cada uno de ellos puede ser que ocurra el decaimiento en un instante de tiempo, pero si después, por ejemplo, ya solo tienen 100 del mismo material, la radioactividad disminuye porque ya solo hay 100 átomos disponibles para que pueda ocurrir el decaimiento en esos 100 átomos. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, la actividad va disminuyendo porque ya hay menos átomos disponibles, porque en este punto vamos a considerar que los nuevos átomos ya son estables. Entonces, a medida que pasa el tiempo, como ya decayeron a ciertos materiales que son estables, la actividad va disminuyendo. Entonces, la actividad es proporcional al tiempo. Entonces, esa actividad, estos deltas en física representan como tasas de cambio. Si tenemos un delta n,
es el cambio de n, o sea, de los núcleos. ¿Cuántos números de núcleos están cambiando? Están decayendo a cierto ritmo. Entonces, si tenían 1000, después tienen 900, es un delta, ¿verdad? Hubo un cambio de 100. Entonces, tuvimos 100 decaimientos y el delta de t es en cuánto tiempo ocurrió eso. Entonces, así se mide la actividad con este parámetro, delta n sobre delta t. Y esto nos va a dar unidades de decaimientos por segundo. El delta, que en este caso, si pasó de 1000 núcleos radioactivos a 900, o sea, 100, en 100 ocurrió el decaimiento, y esos 100 ya son estables. Entonces, ese delta sería de menos 100. En realidad, esto nos va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque pasamos de 100 a 900. Entonces, tenemos 100 menos disponibles. Entonces, esta cantidad ese cambio es negativo porque pasó de un valor que era mayor a un valor menor. Porque acuérdense que los cambios se miden entre el valor actual menos el inicial. Y si el actual ya solo hay 900 e inicialmente habían 1000, sería 900 menos 1000. Entonces nos queda un número negativo. Entre el delta del tiempo. El delta del tiempo siempre va a ser un número, vamos a tener un número positivo. Entonces en general este valor de acá, o sea el delta del tiempo es cuánto tiempo pasado. Porque sería tiempo final menos tiempo inicial. Y el tiempo inicial es 0. Entonces, tiempo final, si hay 5 segundos menos 0, les va a dar 5. Esto le va a dar positivo. Pero como este número de arriba era negativo, esto les va a quedar algo negativo. Y aquí tenemos dos valores, donde esta lambda, que es una letra griega, representa un parámetro que se llama constante de decaimiento. Y eso va a depender del material. Hay unos materiales que la constante de decaimiento es más baja o más alta. Entonces eso en sí depende de cada núcleo. No es lo mismo, por ejemplo, yodo, que plutonio, o que uranio, o que torio. Entonces todos esos materiales radioactivos, incluso el potasio es radioactivo. Entonces todos esos materiales tienen distinta tasa porque eso depende de cada núcleo en particular. Entonces esta lambda de aquí va a depender del núcleo. Entonces nosotros podríamos medirla experimentalmente. Podríamos tener una tablita que nos diga eso. Pero ya vamos a ver en algún par de diapositivas más adelante por qué no, porque hay otra tablita y no la tablita de este lambda. Entonces esta depende de cada material. Y n es el número de núcleos activos que nos quedan. Entonces esta tasa de decaimiento que está midiendo de cierta manera el valor de la reactividad de ese material, porque está contando cuántos núcleos decaen por segundo. Entonces mide el decaimiento. Y si se fija, este decaimiento, esta actividad es proporcional al lambda, que eso me indica el material, y a n. Entonces, ¿qué quiere decir que es proporcional a n? Que a medida que el decaimiento está ocurriendo, cada vez quedan menos núcleos disponibles. Entonces es proporcional a n. Como hay menos núcleos, el nivel de actividad va bajando. Entonces, esta R no es constante. ¿Por qué? Porque inicialmente tiene su valor más alto, pero a medida que va pasando el tiempo, van quedando menos núcleos disponibles. Entonces va disminuyendo. Entonces esta actividad va cambiando porque el N va cambiando. Si inicialmente tenían 1000, después tienen 900, entonces la actividad ya más baja. Después tienen 800, 700 y así, ¿verdad? Entonces el nivel de actividad está cambiando, va bajando. Lo que sí es constante en este caso es esta constante lambda, porque depende del material. Esta ecuación anterior, en realidad no, sí se puede usar, pero es más común usar esta otra. A partir de esta ecuación, no voy a hacer la demostración, pero se puede llegar a la siguiente. La ecuación anterior puede resolverse para el número de núcleos padre n, restantes en cualquier tiempo t. El n es cuántos núcleos activos nos quedan. Con activos entendamos que son inestables, que son propensos a decaer. Entonces, esa ecuación
la podemos expresar en función de núcleos padres, o sea, los activos n restantes en cualquier instante de tiempo t, comparado con n0. N0 era el número inicial. En este ejemplo que les estoy diciendo, por ejemplo, 1000. Si inicialmente teníamos 1000, ¿cuántos tenemos ahora? Lo que está cambiando, 900, 700, ¿cuántos activos? Núcleos padres, por ejemplo, le llaman al que es inestable, a este de aquí en esta foto, a este. Los que son propensos a decaer. Si tienen 1000 de estos, por ejemplo, ya pasó un minuto, ya tienen 900 de estos y los que decayeron a este, a torio, por ejemplo. Entonces ya tienen 100 de estos. Entonces los núcleos padres les llaman a estos, los que son propensos a decaer, y el N0 no es que son estos de acá, sino que son cuántos tenían inicialmente estos núcleos padres en el tiempo t igual a 0. Y el resultado es, aquí se lo vamos a decir, pero ese resultado viene de esta ecuación, solo que esta ecuación no la trabajan con delta, sino con unos términos que se conocen como diferenciales, que, o sea, llevan la clase de cálculo. No, cálculo no. En ese cálculo se ven diferenciales, entonces son como las derivadas, ¿verdad? Que las derivadas lo que en realidad miden son tasas de cambio. Entonces, este delta se puede escribir como diferencial de n, diferencial de t, y ahí queda una ecuación diferencial bastante sencilla porque eso se llama ecuación diferencial por partes. Se integra por partes y se resuelve la ecuación y se llega a esto. Entonces, no la vamos a hacer porque no tiene sentido, ¿verdad? Que vean cómo se llega de la ecuación anterior a esto, pero el resultado sí nos interesa. Entonces, el número de núcleos padres se puede representar en función de los núcleos que teníamos inicialmente. Si aquí habían 1000 y nosotros conocemos la constante lambda de ese material y cuánto tiempo ha pasado, entonces conociendo eso podemos conocer cuántos tenemos actualmente. Por ejemplo, para un tiempo de un minuto, si inicialmente teníamos 1000 y conocemos el valor de lambda para ese material, que esto depende del material, nosotros podemos saber cuántos núcleos padres nos quedan todavía. Eso es porque la actividad está haciendo que disminuya, ¿verdad? Estadísticamente cada vez van a haber menos. Entonces el N está disminuyendo. Y esta ecuación, ¿qué nos dice? Que el nivel de actividad disminuye exponencialmente. Esto es E de exponencial, ¿verdad? Este es el número neperiano, 2.71. Entonces disminuye exponencialmente. Algo que disminuye exponencialmente tiene una gráfica parecida a esto. Entonces la relación de n entre el n inicial disminuye exponencialmente. Si inicialmente tenían 1, aquí no son números concretos, pero este 1 podría representar 1000. 1 por 10 a la 3, ¿verdad? En algún tipo de unidades, quizás por ejemplo, si esto fueran metros, podría ser un kilómetro, ¿verdad? Entonces, no lo dejen fijo como 1, sino que dan el 1 para que la gráfica se mire más sencilla, pero esto podría ser 1000, como estamos hablando antes. Entonces, eso, la actividad va haciendo que el número de núcleos padres, que llaman ahí el núcleo que es inestable, vaya disminuyendo a en forma de una función exponencial negativa. Porque es negativa, disminuye, ¿verdad? Si fuera exponencial positiva, iría aumentando de manera exponencial. Entonces aquí disminuye de manera exponencial por este signo negativo que está aquí. Entonces tenemos esta función y va disminuyendo. Algo que es interesante, a ver si viene en la siguiente. Sí, en la siguiente viene. Si se fijan algo que pasa aquí, para que disminuya el nivel de actividad de 1 a 5 es la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, de 1000 a 500 pasó cierto tiempo. Ese tiempo que pasa para que disminuya la mitad se llama vida media. Y si se fijan, para que pase de 500 a 250, que sería este 0.25, pasa al mismo tiempo. Entonces siempre, para que disminuya la mitad, tiene que pasar al mismo tiempo. Entonces esto cada vez es más difícil. O sea, no es que de 1000 va a ir de manera lineal hasta llegar a 0. Por ejemplo, si tardó de 1000 a 900 un minuto, significa que 900 a 800 un minuto. De 800 a 700 otro minuto. Otro minuto, no, eso no es así porque no disminuye de manera lineal. Disminuye de manera exponencial negativa. Y
concuerda que para que disminuya la mitad tarda cierto tiempo. Y después de ese punto, para que otra vez disminuya la mitad, tarda el mismo tiempo. Y así, ¿verdad? Van viendo esto. Entonces, la tasa de decaimiento no es tan usual que se represente con el término lambda, sino que más bien se representa en términos de la vida media. Se representa en términos de la vida media porque es más fácil medir exponencialmente el valor de la vida media que la constante lambda. Y la vida media, la definición dice que es como el tiempo que tarda en decaer la mitad de los núcleos radioactivos en una muestra. Y este es el tiempo correspondiente a n sobre n0 igual a 1/2. O sea, el tiempo que tarda a que la actividad sea de la mitad de lo que era inicialmente es la vida media. Entonces, lo que es fácil de medir es la vida media, más que la constante lambda. Entonces, por eso se usa más para medir la actividad, perdón, la tasa de decaimiento se usa más la vida media, que se representa con T y como subíndice 1/2. Eso ustedes creo que lo van a hacer en el laboratorio. Hay unos contadores que están midiendo la actividad y, por ejemplo, les está marcando, si inicialmente marca 800, ustedes ponen el cronómetro ahí, ¿verdad? Inician el cronómetro y tienen que esperar hasta que tengan un conteo de 400. Cuando en la pantalla de ese aparato, que está midiendo la actividad, llega a 400, pasó cierto tiempo. Entonces ustedes miden ese tiempo y si pasaron 5 minutos, significa que la vida media de ese material son 5 minutos. Entonces, eso experimentalmente se mide relativamente fácil. Entonces, por eso el término que más se usa para medir la tasa de decaimiento es la vida media. Y bueno, aquí dice que es el tiempo que tarda en decaer la mitad de los núcleos radioactivos de una muestra. O sea, que ese conteo inicial llega a la mitad. Y bueno, si ese conteo inicial llega a la mitad, ¿qué significa? Que el número de núcleos que tenemos actualmente sea la mitad del inicial, n sub 0 el inicial. Si el inicial era 1000, por ejemplo, que el n actual sea 500. Entonces, que n sobre n0 me dé 1/2, o sea, la mitad. Por ejemplo, esto sería 500 entre 1000, 1/2. Es la mitad, ¿verdad? 500 es la mitad de 1000. Entonces, haciendo esta sustitución de n sobre 1/2, nosotros podemos llegar, haciendo esta sustitución en esta ecuación, que esta ecuación me relacionaba los núcleos activos con los núcleos iniciales y con la constante lambda de tiempo. Haciendo esa sustitución y donde dice t, sustituyendo como t medios, acá lo digo, en t sustituyo t medios, que es la vida media. Cuando t es igual a t medios, ¿qué pasa? Que el número de núcleos activos se redujo a la mitad. Entonces, en esta ecuación, sustituyo estas dos cosas que pongo acá arriba. Primero, el n0 que está acá lo paso dividiendo. Y después el t lo sustituyo por el t a la 1/2, porque cuando n sobre n0 es 1/2, significa que el tiempo que ha pasado es el que se conoce como vida media. La vida media se mide en unidades de tiempo, puede ser segundos, minutos o horas. Entonces llegamos a esta expresión. Esto es justo cuando se ha reducido la mitad del conteo, ¿verdad? La ecuación que tenemos arriba es de forma general. Y acá estamos ya hablando de cuando el conteo, tomando ciertos valores, cuando el conteo se redujo a la mitad. Entonces, justo ese tiempo es el tiempo correspondiente a la vida media. Por eso se pone T subíndice 1/2. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación la vida media para ver a cuánto equivale. Entonces, para despejar de ahí, como eso es parte del argumento del E, se aplica la función inversa. Y la función inversa de la exponencial es logaritmo. Entonces, aplicando el logaritmo, yo podría extraer este argumento. Entonces, al lado derecho solo me quedaría el argumento del E, porque, digamos, si yo le aplico logaritmo a E, me queda 1. Entonces, simplemente me queda el argumento de esto. Y al lado izquierdo sí me queda el logaritmo de 1/2. El logaritmo de 1/2 es un valor numérico. Si ustedes lo calculan, lo hacen en su calculadora, se van a dar cuenta que es 0.693 y más números, pero lo vamos a redondear hasta aquí. Negativo 0.693 es el logaritmo de 1/2 menos t sobre 1/2.
Después paso dividiendo el negativo lambda y negativo entre negativo, me queda positivo. Entonces 0.693 entre lambda igual a t subíndice 1 medio. Este t subíndice 1 medio era la vida media. Entonces tengo una ecuación que me relaciona la vida media con la actividad. Si se ve en esa ecuación, la vida media y la actividad son inversamente proporcionales. El término inversamente proporcionales se usa cuando, por ejemplo, está abajo de la fracción. ¿Por qué? Porque si este lambda aumenta, el t disminuye y viceversa. Si el lambda disminuye, la vida media aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que para cosas que tienen vida media alta, si este valor, por ejemplo, es de 1 año, ¿qué significa con el lambda? Para vidas medias altas tenemos actividad baja, porque son inversamente proporcionales. Y eso tiene sentido. Si la vida media fue de 1 año, significa que tardó 1 año para que la mitad de los núcleos pasara de un conteo inicial a la mitad de ese conteo. Entonces, no tiene tanta actividad. ¿Y qué pasaría si la vida media, en vez de ser de 1 año, en lugar de ser de 1 año, fuera de 1 segundo? Entonces, el valor de lambda fuera más alto. Entonces, tendría una actividad alta. Entonces, a mayores vidas medias, menores actividad. Y viceversa. Entonces, aquí podemos ver eso con una gráfica para un tipo de decaimiento, para entender mejor lo de la vida media. Supongan que inicialmente aquí teníamos un material radioactivo que era estroncio, SR. 9038. Si ustedes ya leyeron el libro, ese 90 significa el número de nucleones, que serían los protones más neutrones, o sea, prácticamente la masa del núcleo. Y el 38 es el número de protones. Entonces, inicialmente teníamos 100 miligramos de este estroncio 38. 100 miligramos y la actividad inicial era de 80 decaimientos por segundo. La actividad inicial, la unidad de la actividad es decaimiento por segundo, entonces teníamos 80 decaimientos por segundo. El tiempo que le pasó a tener 40 decaimientos por segundo es la vida media, sería el tiempo desde aquí hasta aquí. Después de que pasó ese tiempo, de este material de estroncio ya solo nos va a quedar 50 miligramos. Los otros 50 miligramos van a ser del nuevo material. En este caso sería de itrio. Entonces aquí le dan a qué decae este material. En el libro dice que es un decaimiento beta y pasa a itrio 9039 más un electrón. Acuérdense que el decaimiento beta liberaba un electrón. El tiempo que tardó aquí les dice que fue aproximadamente 28 años, porque aquí no se puede ver bien la gráfica. Quizás si este es 1990, acá era 1962, entonces el tiempo entre esos dos puntos sería 28 años. Y después hay una tabla de vidas medias. Distintos materiales tienen distintas vidas medias. Por ejemplo, aquí tenemos de algunos materiales comunes que va a estar usando el libro. Berilio, polonio, oxígeno, flúor. Por ejemplo, estos primeros, bueno, aquí los tiene ordenados de vida media más corta a más grande. Las más cortas, ¿qué significan? Que estos decaimientos son súper rápidos. Estos átomos son bien inestables, entonces decaen muy rápido. Mira aquí, 1 por 10 a la menos 16 segundos. O sea, 0.00, 15 ceros y después el 1. Muy poco tiempo. Después, este tipo de oxígeno, ¿verdad? Oxígeno 19.8, porque este es algún isótopo del oxígeno, son 27 segundos. Y así, ¿verdad? Hasta llegar, por ejemplo, a carbono 14,
si por ahí en el libro van a ver algún ejemplo que con el carbono 14 ustedes pueden determinar la edad que tiene eh, por ejemplo, en fósiles pueden determinar hace cuántos años murió con el carbono 14, porque van a ver qué cantidad tenía inicialmente y conociendo que la vida media es de 5.730 años, pueden ir viendo cuánto se redujo la cantidad de carbono 14. Porque quizás para 1 gramo de algún organismo vivo debería tener tanto, pero ahora ya tiene menos. Quizá imagínense que por 1 gramo debería tener, por decir un número, 3 miligramos de carbono 14, pero él ya solo tiene 2 miligramos de carbono 14. Con ciertas fórmulas podrían determinar hace cuántos años murió, digamos, ese animal o alguna planta. Miren este caso aquí que quizás muchos, es muy conocido como en series, ¿verdad? O películas, o ya sea Discovery Channel o canales así, que por ejemplo el uranio se usa como combustible de plantas nucleares. Y si se fijan, la actividad del uranio en realidad la vida media es muy alta, 4.5 por 10 a los 9 años. Si la vida media es alta, significa que la actividad es baja. Entonces, ¿cómo se puede usar uranio como combustible nuclear si la actividad es baja? Lo que pasa es que hacen un proceso para obtener otro isótopo, no el uranio 38, sino que el uranio 135. Y eso se conoce como enriquecimiento del uranio. Enriquecimiento porque obtienen una cantidad mayor de uranio 135. Ustedes, digamos, perfectamente podrían tener 1 kilogramo de este uranio en sus manos y no les haría daño porque la actividad es muy baja. Si ya hubiera pasado el proceso de enriquecimiento, ahí sí, porque tendrían un porcentaje mayor de 235, que tiene una vida media más baja y por lo tanto una actividad más alta. Entonces, esta tablita la vamos a usar es la vida media, para ciertos ejercicios. Si nosotros ocupáramos la constante lambda, la constante de decaimiento, con esta ecuación que tenemos aquí, despejamos lambda igual a 0.693 entre vida media. Solo que vida media debería estar en segundos. Entonces, si nosotros conocemos la vida media, también podríamos conocer lambda a través de esta ecuación. Y aquí hay algunas unidades de radioactividad. Yo hasta ahorita les había ya hablado de decaimientos por segundo. Inicialmente, cuando se empezó a descubrir el tema de la actividad o radioactividad en materiales, cuando la científica Marie Curie definió alguna nueva unidad, o en honor a ella se denominó una unidad que se conoce como el Curie o CI. Como abreviatura de esas unidades es C mayúscula y una I minúscula y equivale a 3.70 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. Entonces esto se utilizaba bastante, pero actualmente en el sistema internacional, SI, la unidad para radiactividad es el Becquerel, cuya abreviatura es B mayúscula Q y equivale a un decaimiento por segundo. Y entonces relacionando el Curie con el Becquerel, un Curie equivale a 3.70 por 10 a la 10 Becquerel. Entonces vamos a hacer ciertos ejercicios de vida media y nivel de actividad. Este está relativamente fácil. Y el 2 está más difícil. Con el 1 creo que sí queda tiempo para que todos estén. Los que no puedan, después se pueden retirar y en la grabación terminan de ver el segundo ejercicio. Los que si tienen clase ahorita a las 10, ¿verdad? Entonces, si quieren, vayan sacando su cuaderno y apuntemos los datos. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es que la vida media la vamos a tener que pasar a segundos. Y después esta actividad
que está en milicurie, la vamos a pasar a Becquerel, porque el Becquerel equivale a decaimientos por segundo. Entonces el Becquerel es el que vamos a estar trabajando si estamos trabajando con segundos. Bueno, un momento para hallar ahí la pantalla. Vamos a ver si me acuerdo de la fórmula, si no vamos a tener que regresar. Entonces lo primero sería apuntar los datos de este ejercicio. Tendríamos vida media, llamémosle T1 medio, igual a 18 minutos. La conversión la voy a hacer yo sola porque es relativamente fácil, sería multiplicar eso por 60, porque un minuto tiene 60 segundos, sería 18 por 60. 6 por 18, 108, 1080 me parece, entonces. Vamos a verificar. 1080, después dice una actividad inicial de 10. Entonces la actividad es el R. Acuérdense, ¿verdad? Que es lo que llamamos actividad al R. 10.0 milicurie, que lo vamos a tener que convertir. Determine la actividad de la muestra después de transcurrida exactamente 1 hora. Permítanme que estoy pensando a ver con cuál fórmula vamos a hacer este. Tiene que ver con las fórmulas iniciales. Me parece que no les escribí una fórmula que era R, o sea, esto es igual, delta D entre delta T es igual a R. O sea, acá esto también equivale a R. Y esto, ya positivo, también equivale a R. Eso está en el libro, esas fórmulas, pero antes de mandarles el PDF, las voy a agregar. Que R es igual a esto de aquí. Entonces, permítanme anotarla acá en el libro para poder hacer este ejercicio. Una muestra de tecnecio 104 que tiene una vida media de 18 minutos tiene una actividad inicial de 10 milicurie. Determine la actividad de la muestra después de transcurrida exactamente 1 hora. Entonces, para saber la actividad, le voy a escribir aquí una fórmula que vamos a ocupar. En la actividad, viendo esas fórmulas que les dije que ya se las voy a anotar,
la actividad es R. Entonces, la actividad es esto, R igual a lambda por N. Esta es la fórmula que les enseñé ahorita. Ay, eso estaba en negativo cuando inició, menos delta por N, pero allá en el libro les hablan de un valor absoluto, entonces tiene que ser positivo. Entonces, este, este lambda nosotros ya lo podríamos conocer con la vida media, porque nos la dan, ¿verdad? Y hay una equivalencia 0.693 entre vida media. Y el n es el que tenemos que buscar. Entonces, antes de encontrar r, bueno, si ocupamos el lambda, hay que calcularlo y hay que calcular el n. Entonces, primero calculemos el lambda. Entonces, lambda igual a 0.693, que era la fórmula que teníamos, sobre vida media. Voy a poner de un solo el número, voy a escribir la fórmula, 1080 segundos. Me da 6.42 por 10 a la menos 4. Las unidades de ese lambda son segundos a la menos 1. ¿Por qué? Porque si se fijan acá tenemos el segundo abajo, entonces acá lo podemos poner como segundos a la menos 1. Entonces después ocupamos el n. El n había otra fórmula para el n. ¿Cuál era esa fórmula? N igual a n0 por la exponencial de menos lambda t. Fíjense que con esta fórmula no lo voy a poder encontrar, el n actual sí lo voy a poder encontrar, pero antes ocupó este n, el n inicial. El n inicial yo lo puedo encontrar con esta fórmula de actividad. ¿Por qué? Porque yo conozco la actividad inicial. A mí me dan este R, que inicialmente son 10 milicuries, actividad inicial. Entonces, a este R yo podría encontrar el R inicial con este R. Bueno, este es el R inicial. Yo podría encontrar, incluso creo que no voy a ocupar esta fórmula de aquí. No la voy a ocupar, ya vamos a ver por qué. La voy a borrar. Después si la ocupamos, la frío, pero me parece que no la vamos a ocupar. Con esta fórmula, este R, esta fórmula es útil para el R inicial y también para el R después de una hora, porque el R va cambiando. Acuérdense que la actividad va disminuyendo. Entonces, esta fórmula, fíjense que me va a servir ahorita para calcular, llamémosle R inicial. Entonces, esa fórmula yo la podría escribir de esta manera. R inicial, igual, el lambda es constante, no cambia, por el n inicial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy buscando yo? A mí me gustaría en este caso saber el n inicial. Entonces, despejo de aquí el n inicial y me quedaría que R sub 0 entre lambda igual al n inicial. Pongámoslo acá a la derecha mejor. Igual a R0 entre lambda. Igual, R0 es la actividad inicial, a ellos ya me la dan, que es de 10 milicuries. Pero yo tengo que ponerla en unidades de, no de milicuries, sino que de Becker, de becquerels. Entonces, por ahí decía que tengo que hacer la conversión. Esta aquí es una M, milicuries por un becquerel, no, perdón, un curie equivalía a 3.70
por 10 a la 10. Déjenme comprobar esa excelencia. Sí, 3.60 por 10 a la 10 becquerel. Miren, esta conversión está un poco extraña. Me parece que ahí se ve un poco extraña. Permítanme un segundo. Porque esos milicurí hay que pasarlos a curí. Porque acá no los vamos a poder cancelar. Entonces, un milicurí, perdón, son 10 milicurí. Hay que dividir entre 1000. Equivalen 10 entre 1000. 0.010 curí. Esos hay que convertirlos a becquerel. En este ejercicio está un poco, quizá puede estar confuso porque hay que convertir cierto, no les dan los valores directos, sino que hay que ir convirtiendo, hay que ir viendo qué ocupamos. Entonces, un curí, 3.70 por 10 a la 10. Hacerlo curí con curí y me quedaría 3.70 por 10 a la 8. Becquerel o desintegraciones por segundo. Esta era mi actividad inicial y si se fijan en ese punto, solo las he convertido. Acá solo encontré lambda. Entonces yo ya tengo mi actividad inicial. Entonces yo podría encontrar con mi actividad inicial y con esta fórmula cuántos era mi n inicial, cuántos núcleos yo tenía inicialmente. Entonces R igual a lambda por N0. De esta fórmula despejo para N0. ¿Cómo pasa el N0 acá dividiendo? Entonces finalmente me queda que, la fórmula ¿cómo me quedó? Me quedó así. Que N0 era igual a R0 por la actividad. Perdón, por la constante de decaimiento. Y el R0 es la actividad esta que acabo de encontrar ahorita, porque acá dice actividad inicial de 10 milicurí. Este 10 milicurí los dividí entre 1000 para pasarlos a curí, 0.010 curí. Dividan 10 entre 1000 y se van a dar cuenta que les da esto. Y después estos 0.010 hacen la conversión de curí a becquerel y les da 3.70 por 10 a la 8. Entonces sustituye acá, que esta es mi actividad inicial, 3.70 por 10 a la 8. Becquerel que equivale a desintegraciones por segundo. Y entre lambda, que lo tengo ahí arriba, 6.42 por 10 a la menos 4, me parece. Menos 4 segundos a la menos 1. Ahí parece un 9, pero es un menos 4. Entonces hay que dividir eso. Exponente menos 4. Me queda 5.76 por 10 a la 11. Este es un número, porque es número de núcleos. Esto no lleva unidades, ya esto es un número. Número de núcleos iniciales es ese. ¿Para qué me sirve este número de núcleos iniciales? Para encontrar n. Esto lo voy a dejar acá arriba, después acá lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que me decía, disculpen que aquí estoy escribiendo un poco desordenado, pero es que no quiero borrar esto. Lo voy a escribir acá arriba entonces.
hay una fórmula que me decía que el n actual, que es el que yo ocupo, era igual a n inicial exponencial de menos lambda t. Entonces yo quiero saber, después de una hora, cuántos n me quedan para con esta fórmula poder encontrar eso. Entonces después de una hora sería el n inicial, que sería 5.76 por 10 a la 11, exponencial de menos, el lambda es 6.42 por 10 a la menos 4 multiplicado por, entonces esto pongámoslo acá entre paréntesis porque está en el argumento del exponencial, multiplicado por el tiempo de una hora 3600 segundos. Fíjense que aquí no le estoy poniendo unidades porque me quedaría muy confuso, solo que yo tengo que saber, por ejemplo, este lambda, que es la tasa de caimiento, yo la tengo en segundos a la menos 1. Entonces, si yo tengo estos segundos, el tiempo también tiene que estar en segundos, entonces no podría poner una hora, tengo que convertirlo a 3600 segundos. Ahora hago ese cálculo, 5.76 por 10 a la 11. Lo voy a hacer por dos pasos. Si ustedes ya tienen experiencia en la calculadora usándolo, lo podría hacer en uno solo, pero mejor voy a calcular cuánto vale la exponencial elevado a ese valor. Le pongo E, abro paréntesis. Si quieren, escribanlo ustedes a ver si les queda bien. Ya les puedo decir cuánto me queda a mí. A mí todo lo de la exponencial me queda 0.099. Ya aplicado el exponencial. Entonces, yo pensaba que este ejercicio era más corto, pero es largo, entonces mejor solo vamos a hacer uno. El otro lo vamos a dejar iniciando la otra clase. Y multiplican esos dos. 5.76 exponencial 11 por 0.099. 5.70 exponencial 10. O sea, por 10 a la 10. Esto es un número, por eso no hay unidades. Y entonces, en este momento, ustedes ya pueden encontrar R, porque ya tienen el lambda, que ese lo habíamos encontrado rápido, pero el que no teníamos es el número que tenemos actualmente, después de una hora. Miren acá, en el tiempo inicial, era 5.76 por 10 a la 11. Después de una hora, 5.70 por 10 a la 10. Déjenme verificar ese número, veo algo un poquito extraño ahí. Déjenme verificar ese exponencial. Para mí que ese número debería ser menor, bastante menor. Estoy verificando todos los datos porque les digo que debería ser mucho menor. Porque miren, la actividad el número de inicial era 5.76 por 10 a las 11. Después el n que yo tengo ahorita me da 5.70 por 10 a las 10. Y si la vida media es 18 minutos, significa que en 18 minutos esto por lo menos se tendría que haber reducido a la mitad. No, en realidad sí está bien el dato. Me está confundiendo en algo. Me está confundiendo que yo quizá que tendría que pensar que acá era por 10 a las 5 o a las 6, pero la mitad de esto, ¿cuánto sería? De 5.76. Ya les digo, 5.76 entre 2, 2.88 por 10 a la 11. El 2.88 por 10 a la 11 ya sería la mitad de esto. Eso sí fueran 18 minutos, pero en realidad es una hora. Entonces 5.70 por 10 a la 10 sí es un número razonable. Pero miren, siempre es bueno hacer ese tipo de razonamientos porque a veces a uno le dan disparate y por no ponerse a pensar,
simplemente lo copia porque en el cálculo sí lo dio y no verifica. Entonces sí está bien, solo que yo estaba analizando desde ese punto, que esto tenía que ser la mitad, pero no, el que tenía que ser la mitad, después de 18 minutos sería esto, después de otros 18 minutos más tendría que ser la mitad de la mitad, y así, ¿verdad? Pero R entonces me quedaría el lambda que era 6.42. 6.42 por 10 a la menos 4 por el n. ¿El n cuánto es? Actual es este que encontramos, 5.70 por 10 a la 10. Entonces, a ver cuánto me queda eso. Me queda 36.594.000. Estos son becquerel, ¿verdad? 36 millones. Pongámosle 36.6. Me queda 36.594.000. Hola, si lo ponemos en notación científica sería 3.66 por 10 a la 7. Miren, la actividad inicial, acá la tengo, era 3.70 por 10 a la 8 becquerel. Ahorita me queda 3.66 por 10 a la 7 becquerel. Prácticamente 10 veces menos, transcurrida una hora. Entonces, Fíjese esta, que, disculpe que lo interrumpa. A mí lo único raro que me pareció en este ejercicio es que el lambda a mí me da otro, me da que es, em, ¿cuánto le da? sí, me da que es 5.67 por 10 a la negativo 4. Puede ser que haya cometido algún error ahí. Pero con esta fórmula de aquí lo hizo. Sí, 0.613 dividido entre 1080 me da 5.67 por 10 a la menos Sí, 4. aquí dibujé mal yo porque si se fija aquí este le es un 9. Ah, es un 9. Ah, ok, ok, Sí, entonces. porque Entonces sí. esa es una fórmula que está ahí, 6 el logaritmo de un medio era negativo 0.693. Pues Ah, ok, miren, sí. Ya vi bien. Sí, gracias. bueno, miren, ahorita que ya está todo el ejercicio, mejor se lo voy a explicar de nuevo porque para que tengamos todo el razonamiento de cómo hacer. Voy a borrar esto. Y entonces miren, el razonamiento de este ejercicio, el razonamiento de este ejercicio lo pueden hacer cuando tenemos estos datos. Dice, una muestra de tecnecio tiene una vida media 18 minutos, una actividad inicial de 10 milicurie. Determine la actividad de la muestra después de una hora. Entonces, con esta fórmula de acá, R igual a lambda por N, es la que vamos a encontrar la actividad actual, la actividad después de una hora. Pero para encontrarla tendríamos que saber cuántos núcleos padres, que le llaman ellos, quedan después de una hora. Tendríamos que encontrar esta fórmula. N igual a N0 por exponencial de menos lambda T. Y para encontrar esto, nosotros no teníamos N0, tendríamos que encontrar N0. Y N0, ¿cómo lo podríamos encontrar? Esta fórmula de R por lambda N es válida para, ya sea para la actividad en cualquier momento o la inicial. Entonces, si nosotros nos referimos a inicial, podríamos decir, esta que tengo acá, esta fórmula, R0 igual a lambda por N0.
Entonces, vista esta fórmula, yo podría encontrar el N0 despejando de ahí. Despejado me queda, ese despejo lo pueden hacer ustedes, perdón. El lambda abajo del R0. El lambda ya lo tengo, que lo encuentro con esta fórmula. Yo puedo encontrar el lambda y el R0 me lo dan ellos, 10 milicurie, solo que esos 10 milicurie los tengo que convertir a becquerel. Entonces 10 milicurie son 0.010 curie. Y la equivalencia es esta, un curie, la pongo bajo para que se cancele, ¿verdad? Curie. Esto ustedes lo vieron en física médica, conversiones. Entonces el curie lo pongo bajo para que se cancele con este. Y arriba pongo los 3.70 por 10 a la 10 becquerel, para que me queden en becquerel. Entonces multiplico 0.010 por 3.70 por 10 a la 10 y me queda 3.70 por 10 a la 8. Becquerel. Entonces, con este becquerel y con esta fórmula de acá, voy a decir que esto es igual, va a ser igual bastante largo para que se fijen donde lo encontré. Yo puedo encontrar el N0, porque ya tengo la actividad inicial en becquerel. Entonces, N0 igual la actividad inicial entre lambda. El lambda ya también ya lo tengo. Entonces, actividad inicial 3.70 por 10 a las 8 entre lambda. Entonces me da que el N0, acuérdense qué significaba el N0, cuántos núcleos teníamos originalmente. ¿Cuántos había? 5.76 por 10 a la 11. Entonces, con este N0, yo puedo encontrar el N actual con esta fórmula que ahí está en las diapositivas. El N actual es proporcional al N0 y a la exponencial de menos lambda t. El N actual, entonces, es el tiempo actual, dice transcurrida una hora. Entonces, este t va a ser después de una hora porque estoy encontrando el N actual. Entonces, N actual igual a N0 por exponencial de menos lambda por el tiempo. El lambda era 6.42 por 10 a la menos 4. El tiempo lo pongo en segundos. En vez de una hora, 3.600 segundos. Me queda 5.76 por 10 a la 11. Toda esta exponencial me quedó esto, 0.099. Ahora hago esta multiplicación y me queda 5.70 por 10 a la 10. Entonces, este es el n actual. Comparado con el n original, es aproximadamente 10 veces menor. ¿Por qué? Porque acá está por 10 a la 11 y acá por 10 a la 10. Entonces, si ustedes ponen los ceros, sería 5.70, 0000 y el punto decimal 10 veces a la derecha. Y acá sería 11 veces. Entonces, aproximadamente este número 10 veces menor. Entonces, con el n actual, ustedes pueden encontrar el r actual, porque actividad es igual a lambda por n actual, por n. Si quisieran la actividad inicial, acá la tienen, lambda por el n inicial. Y la actividad en cualquier instante de tiempo sería r por el número de núcleos que hay en ese momento, que ya los encontré. 6.42 por 10 a la menos 4 por 5.70 por 10 a la 10, que es el n actual. Hacen el cálculo y les da esto. Si ustedes quisieran, podrían convertir esto de milicurie a milicuries. ¿Para qué? Para compararlos con los 10 iniciales. Entonces, si quieren los convierto ahorita, sería dividir eso entre 3.70. Esto no lo voy a hacer, solo les voy a decir cuánto da. No voy a hacer el cálculo ahí, solo voy a poner el resultado. Exponente 7, dividirlo entre 3.70, exponente 10. Eso me da curies. Si lo quisieran milicuries, lo multiplico por 1000 para compararlo con los 10 milicuries. 0.96 milicuries. Mili. Entonces, fíjense que es aproximadamente 0.96 es casi 1, ¿verdad? Supongamos que 1 es 10 veces menores. Y tiene sentido porque el número de núcleos que quedan actualmente es 10 veces menores. Entonces, la actividad es proporcional al número de núcleos. Y eso lo ven en esta ecuación, R igual a lambda por N. Entonces, ahí lo tenemos, la respuesta es 0.96 milicuries. La actividad después de una hora. Aproximadamente 10 veces menor porque el inicial era 10 milicuries y ahorita 0.96 milicuries es casi 1. Entonces la actividad disminuyó casi 10 veces después de una hora. ¿Por qué quieren ver otra forma de analizar eso? Porque casi 10 veces. Miren, después de 18 minutos, ¿a cuánto hubiera? Cada vez que pasa la vida media se reduce a la mitad la actividad. Después de 18 minutos se reduce a la mitad. Después de 36 minutos, ¿a cuánto creen que se reduce? Otra vez a la mitad. La mitad de la mitad es un cuarto. Entonces, a ver, me explico de nuevo. En 18 minutos transcurridos, si en lugar de una hora fueran 18,
la actividad se hubiera, estos 10 milicurie hubieran pasado a ser 5 milicurie. Después de 36 minutos, esos 5 se reducen a la mitad. Entonces me quedarían, la mitad de 5 sería 2.5. Sumémosle otros 18 minutos más, sería 36 más 18, 54 minutos. Después de 54, se reduce otra vez a la mitad. 2.5, la mitad es 1.25. Si fueran 54 minutos, sería 1.25 milicurie, pero es una hora. Entonces, por eso da un poco menos, 0.96. Este está un poquito más difícil de lo que creí. Quizá habría otra manera más fácil de hacerlo, con ese análisis que le estaba diciendo ahorita, de comparando los minutos, pero siempre ustedes háganlo como se les venga a la mente, lo más fácil, ¿verdad? O sea, siempre hay varias formas, pero la que ustedes consideren. O sea, ahorita les digo que quizá hay otra forma más fácil, pero no se me ocurre ahorita. Entonces, como no se me ocurrió, con otras fórmulas quizás para no aplicar tantas, ¿verdad? Entonces, no van a estar pensando todo el rato a ver hasta qué momento se les ocurre la forma más fácil. Si ya tienen esto en mente, pues lo hacen con las fórmulas que tienen, con el procedimiento que ustedes pensaron que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, así no pierden tanto tiempo, empezarlo a hacerlo de otra forma. Entonces, así queda ese y el lunes vamos a hacer otro. Entonces, no sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Tomen captura si quieren, porque después cuando les mando las diapositivas ya no queda, ¿verdad? Porque esto es que lo estoy anotando ahorita en el Zoom. Bien, les voy a hacer como los pasos ahorita. Por ejemplo, sería convertir esto a segundos, esto a Becquerel. Después de convertido eso, les voy a decir los pasos sobre la fórmula sin hacer los cálculos para que entendamos el procedimiento, cómo pensé para hacerlo. Me pedían la actividad actual. ¿Qué me pedían? El R. Entonces yo ocupaba conocer el lambda y el n. El lambda, ¿cómo lo encuentro? Con la vida media. Entonces yo podía encontrar el lambda con esta fórmula, 0.693 entre la vida media. Solo que esa vida media ya en segundos. Después ocupaba el n. ¿Cómo encuentro el n? Hay una fórmula para el n que me dice n0 por exponencial de menos lambda t. Ahorita les estoy explicando el procedimiento como lo pensé, pero de estos datos yo los tengo todos. No tengo el n0. El lambda sí lo tengo, ya lo había encontrado con esta fórmula, ¿verdad? Y el t sería después de una hora. ¿Cuántos n tengo después de una hora? También ya lo tengo el t, 3600 segundos. Entonces ocuparía el n0. ¿Con qué fórmula encontraría el n0? Con esta misma de acá arriba, solo que aplicada para la actividad inicial. Entonces, por eso dije yo, R0 igual a lambda por n0. Despejando el n0 de ahí, me quedaría R0 entre lambda. El lambda lo tengo, el R0 ya lo tengo, que es la actividad inicial de 10 milicurie, solo que habría que convertirlas a Becquerel. Entonces, así se hace, ¿verdad? Si se fijan, son como 4 pasos y el cálculo con sus respectivos cálculos. Entonces, así lo pensé. Me piden R, lambda por N. Ah, bueno, ocupo lambda, acá está la fórmula. Ahora el N, no lo tengo, pero tengo esta fórmula, N0 por exponencial de menos lambda T. De esta fórmula, esto de aquí ya lo tengo, me falta el N0. Y el N0 lo tengo con esta fórmula, actividad inicial por lambda por el número de núcleos iniciales. N0, despejo para N0, sería actividad inicial que la tengo por el lambda que también ya lo tengo. Entonces ya tendría todo. Tendría esto, después podría encontrar esto. Ya había encontrado el lambda antes, entonces ya tendría todo para encontrar esto. Y hay otro ejercicio que pensé que le íbamos a hacer hoy porque pensé que este iba a ser más corto, pero este tardó bastante. Entonces lo vamos a hacer iniciando la otra clase, este de aquí. Este 29 y para terminar el lunes, la prueba está para el lunes, pero mejor se la voy a dejar el martes para que el lunes terminemos. Para terminar el lunes, puede ser que nos tardemos un poquito más, 1 hora 20. Vamos a hacer este ejercicio y los temas del lunes, entonces, y ejercicios de los temas del lunes. Pero en vez de conectarnos el martes otra media hora más, mejor ya el lunes terminemos los temas. Y así martes, miércoles y jueves estamos haciendo ejercicios para repasar por el examen. No sé si tienen alguna duda.
de los temas del día de hoy. De mi parte todo claro, gracias. Bueno, voy a dejar de grabar para subirla porque algunos me imagino que tuvieron clases y se tuvieron que salir, entonces, para que puedan ver ese ejercicio que estuvo bastante más largo de lo que creía que iba a ser. Entonces, bueno, los espero el lunes a las 9 y la prueba se la puedo pasar para el martes, porque está para el lunes. El examen es el viernes. Ahí les mandé el calendario, ¿verdad? Para que lo tengan a mano.